La imagen que vemos en pantalla es un autorretrato de Sofonisba Anguissola, una de las pintoras más importantes del Renacimiento. Los pintores generalmente iniciaban su educación profesional hacia los 12 años, mudándose al hogar de un pintor durante 3 o 4 años. Ahí, como aprendices, realizaban los trabajos prácticos del taller y, a cambio, recibían formación como pintores. No estaba bien visto que una chica joven se mudase a la casa de un pintor y por lo tanto era más frecuente que ese tipo de formación se destine a artistas hombres. Las habilidades técnicas que había que adquirir para pintar eran otro obstáculo. Desde el Renacimiento, uno de los fundamentos de la pintura era dibujar el cuerpo humano. Los aspirantes a pintores dibujaban reproducciones en yeso de esculturas antiguas. Copiaban estampas de cuadros y dibujaban de modelos que posaban a veces semidesnudos o desnudos, algo que no era bien visto para mujeres en esa época. Aquí vimos un dibujo del siglo XVIII en el que varios artistas estudian y dibujan a un hombre desnudo. Las artistas que se dedicaron al arte de la pintura lo lograron por dos razones. O bien eran de una familia noble, lo que les permitía unas libertades no tan accesibles al resto, o bien eran hijas de pintores que les formaban en su propio taller. Lo importante no es juzgar la mentalidad de la época con ojos actuales, ni separar a las mujeres del resto de los artistas, considerándolas diferentes por ser mujeres, sino apreciar las obras y artistas independientemente de su sexualidad, recordando que las mujeres no tienen ni menos ni más talento artístico que los hombres. Sofonisba Anguissola, a quien vemos en este precioso autorretrato de hacia 1556, era una de las mujeres artistas más importantes del Renacimiento. Nació en Cremona, en el norte de Italia, en una familia noble que apoyó su vocación, lo que le ayudó a formarse como pintora. Con algo más de 20 años se mudó a España a trabajar al servicio de Isabel de Valois, que era mujer del rey Felipe II. Era costumbre en esa época que las mujeres de la nobleza trabajasen al servicio de los reyes. Sofonisba permaneció más de 10 años en España, donde fue muy alabada como persona y como artista. Aunque no era su principal tarea, Sofonisba pintó retratos de la familia real española. Más adelante también vivió y trabajó como pintora en Génova y en Sicilia. Van Dyck, que tenía cerca de 60 años menos que ella, la visitó en Palermo en 1624 o 25 y dibujó un retrato suyo al que añadió una descripción en la que dice que Sofonisba, con 96 años, le dio consejos sobre cómo pintar. Esta visita demuestra la fama que había adquirido la pintora. El autorretrato que vemos es uno de los varios que pintó a lo largo de toda su carrera. Muchas de las pintoras que conocemos se hicieron autorretratos, probablemente animadas por un precedente citado por Plinio el Viejo en su Historia Natural, el libro que se usó durante el Renacimiento para conocer las actividades de los pintores antiguos. Plinio describe las actividades de varias pintoras y explica que la mayor parte de ellas habían aprendido a pintar de sus padres. A la que más espacio dedica es a una que se llama Laia, una pintora romana, de quien dijo que pintó varios autorretratos. Una de las obras más interesantes y a la vez más conocidas de Sofonisba Anguissola corresponde al período cremonés. Es la partida de ajedrez de 1555. La obra representa una escena de carácter familiar en la que Helena y Minerva juegan al ajedrez ante la risueña mirada de la hermana menor, Europa. En segundo plano, a la derecha, se ve la figura de una criada. Como en otras obras de Sofonisba Anguissola, se produce un interesante juego de miradas que recorre todos los personajes y nunca se cruzan. La criada observa a la pequeña Europa, que sonríe mirando a su hermana Minerva, que adivinamos que va perdiendo el juego, y mira sorprendida a la hermana mayor, Helena, quien a su vez parece buscar la aprobación de la pintora, a quien dirige su mirada. Es interesante el detalle que la casilla derecha del tablero sea negra, lo que implica que esté en una posición incorrecta.
Este aparente descuido se contrapone con el detalle minucioso, al borde del mismo tablero, que contiene su firma. Sofonisba Anguissola, Virgo, Amilcaris filia et vera effigie, tres sua soroes et anciliam pinxit, MDLB corta, que significa que Sofonisba Anguissola, doncella, hija de Amílcar, pintó a sus 3 hermanas y a la criada del natural, 1555. Hay que destacar ese último dato, dado que era muy difícil aún pintar del natural al aire libre. No existían las pinturas en pomos, de modo que cada artista molía los minerales y armaba sus pinturas, que se guardaban en diferentes recipientes. Mover todo era mucho más difícil que ahora. La criada que aparece observando la escena probablemente es Cornelia Appiani, la misma que pocos años después va a acompañar a Sofonisba en su viaje a España. La volvemos a encontrar retratada también en segundo plano en uno de los pocos autorretratos que la pintora realizó cuando vivió en España. Es de 1561 y lo hizo para enviar a su familia en Italia. Un total de 50 obras fueron atribuidas con seguridad a Sofonisba. Sus cuadros pueden verse en la actualidad en las galerías de Bérgamo, Budapest, el Museo del Prado y el Museo Lázaro Galdiano en Madrid, la Pinacoteca de Brera de Milán, en Nápoles, Siena y la Galería Uffizi de Florencia. Su obra ha tenido una enorme influencia en las generaciones de artistas posteriores. Su retrato de la reina Isabel de Valois, con una piel de Marta Sibelina, fue el retrato más copiado en España. Entre esos copistas se incluyen muchos de los mejores artistas del momento, como por ejemplo Rubens.